Otro tema, presidente, preguntarle, cuando ya se termine la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna para los grupos prioritarios, si han pensado o analizado en incluir a los niños de 5 años en adelante, ya que se incluye ya a los adolescentes, pero a este grupo de edad, preguntarle esto. Sí, se está revisando, de acuerdo a lo que se recomienda, ¿no?, en estos casos. Hay manejo politiquero de un partido que está promoviendo amparos para que se vacunen. No hay ningún problema. Nosotros, si un juez decide que se tiene que vacunar a un niño, lo hacemos. Hay ciertas advertencias. Yo creo que Hugo podría explicar más sobre riesgos, y estamos cuidando que sea de conformidad con el protocolo de salud, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en estos casos, y que la vacuna se utilice bien, para todos, pero que se aplique a los más vulnerables, a los que pueden tener más riesgos. Esa es la política. Pero tú podrías explicar. Gracias, presidente, con gusto. Gracias, Shaila, por insistir en este tema. Con mucho gusto lo volvemos a explicar. En términos generales, las intervenciones de salud pública, las intervenciones de salud colectiva, tienen que tomar en cuenta el beneficiar no solamente a cada persona, sino al conjunto de las personas. A veces no parece fácilmente entendible que pudiera haber contradicciones entre la idea de esta persona en particular o esta versus comparado con todo el conjunto de la población. Pero estas diferencias existen. Pueden haber situaciones en donde hay que pensar en el conjunto de la población porque es la manera en que se aprovecha más ampliamente la protección de una intervención de salud, en este caso las vacunas. La Organización Mundial de la Salud y diversas comunidades técnicas y científicas de la salud pública en el mundo, y desde luego nosotros también lo analizamos con el apoyo de distintas comunidades académicas del país, todas hemos identificado cuál es la distribución del riesgo, de la probabilidad de tener complicaciones por COVID. COVID, como también hemos comentado desde que empezó la epidemia, es una enfermedad en donde la enorme mayoría, afortunadamente la enorme mayoría de las personas que se infectan por el virus SARS-CoV-2 no tienen enfermedad grave, cerca del 85–87%. Lo que tienen una enfermedad leve se autolimita, se resuelve espontáneamente por la respuesta del propio organismo. Pero hay un 15–12% que sí puede tener enfermedad de importancia, llegar a ser hospitalizada o desafortunadamente morir, como ha ocurrido en todo el mundo. Ahora, ¿quién tiene la mayor probabilidad de morir o de resultar hospitalizada o de requerir intubación? Las personas adultas, particularmente a partir de los 45 años en adelante, 46, 47, 48, hasta los 100 años o más. Conforme aumenta la edad, aumenta la probabilidad de que haya complicaciones. Por debajo de los 45 años, la probabilidad es todavía más baja, y más baja, y más baja, y más baja. Y el mínimo de probabilidad de complicación está precisamente en las personas, en los niños de 5 a 10 años. Tienen el mínimo riesgo de todo el riesgo posible de tener complicaciones. ¿Qué debe hacer uno cuando piensa
científica, técnicamente en la salud pública, debe cuidar que un recurso como la vacuna se utilice prioritariamente en las personas que tienen la mayor probabilidad de complicarse, porque cuanto más pronto uno proteja a esas personas, más pronto uno disminuye el peligro y más ampliamente disminuye uno el peligro. Si por presión social o por interés de grupo uno empezara a dispersar el esfuerzo en México, en cualquier otro país, entonces no se lograría el impacto que se puede tener de una intervención como la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie. Nos interesa que todos, todas estén protegidos. Pero efectivamente la distorsión que se ha hecho en los medios, y desafortunadamente a veces eso crea un cerco informativo y la población se confunde porque le dan información falsa, torcida, distorsionada, nos quieren hacer aparecer como que somos Herodes casi, que no queremos a los niñas y niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. Entonces, en este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo, como lo definimos desde el 8 de diciembre de 2021, cuando presentamos, de 2020, perdón, cuando presentamos aquí el programa de vacunación. Y esto es exactamente compatible con lo que hasta este minuto recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y si ustedes revisan los planes o las estrategias de vacunación de la mayoría de los países, van a encontrar la misma lógica técnica. Ahora, un último elemento, el jurídico. Efectivamente, esta intención de desvirtuar, de pervertir, de sabotear las estrategias de salud pública o las políticas de interés colectivo por personas en lo individual, tiene doble componente. Hay una parte que quiero volver a destacar, como lo hemos hecho muchas veces, nos parece completamente legítimo. Una mamá, un papá, un abuelo, abuela, cualquier familiar que vea a su hijo de manera directa y dice: yo quiero que mi hija, mi hijo estén protegidos. Totalmente legítimo, entendible, es un sentimiento natural, muy noble. No tenemos nada en contra de eso. Lo que sí nos parece muy lamentable es que haya grupos de oportunistas que por razones económicas o por razones políticas o por lucimiento estén cazando prácticamente a personas que tienen ese noble sentimiento, familias, para estarlas estimulando a hacer estos amparos y llegar a resoluciones judiciales. Hoy es 22 de febrero, precisamente hace 3 años, el 22 de febrero de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una tesis de jurisprudencia. Esto quiere decir un pronunciamiento, una sentencia que ha sido repetida y se establece ya como un criterio general. Esa tesis de jurisprudencia, por cierto, lo he mencionado muchas veces, me llama la atención que ningún medio de comunicación le haya interesado investigar sobre qué es eso. Pero hoy es 22 de febrero, hace 3 años la Suprema Corte estableció formalmente 2 perspectivas, 2 dimensiones del derecho a la protección de la salud. El derecho individual, que es más comúnmente identificado, y es cada uno de nosotros tenemos derecho a que se nos proteja nuestra salud, en lo individual. Pero la Suprema Corte de Justicia reconoció que hay otra dimensión y es la colectiva, la grupal. Y no solo eso, sino que estableció que si en algún momento entran en contradicción, lo grupal, lo colectivo, lo poblacional, tiene precedente. Precisamente porque también en términos jurídicos, si no hubiera un criterio general, a capricho o a capacidad de persuasión de los casos individuales, se estarían desviando
las políticas, los programas, las estrategias que protegen al conjunto. Hace 3 años lo estableció la Suprema Corte de Justicia. A ver si alguien tiene curiosidad e investiga y revisa exactamente por qué también en términos jurídicos estamos procediendo conforme a la ley. Gracias, precisar. Mi pregunta es si cuando ya se terminen de vacunar, en vacuna de refuerzo a los grupos prioritarios, si están analizando que siguieran los niños de 5 años en adelante. Y también el presidente mencionó que están viendo o han visto algunos riesgos en la vacuna, o sea que ha sido como, si nos pudiera ahondar un poquito en eso. Gracias. Qué bueno. Gracias, Shaila Rosagel, por retomar este tema. Y espero que esto pase el cerco informativo, pero desde luego a través de ustedes. No tengo mucha esperanza que en los medios corporativos, como los que señalaba el presidente, vamos a encontrar esto. Seguramente lo que vamos a ver mañana en el encabezado es: López-Gatell insiste en que no se vacunen a los niños. Cuando uno piensa en una intervención de salud, la que sea, hay que sopesar 2 elementos: el beneficio y el posible riesgo que pudiera conllevar. El beneficio está en proteger frente a, pensemos en esto, en el COVID, la probabilidad de tener enfermedad grave. Ya dijimos que si nos vamos a niñas, niños de 5 a 10 años, su riesgo es muy bajo. Entonces, la probabilidad de que haya beneficio es pequeña, porque el riesgo de entrada es muy bajo. Entonces, ya no agrega mucho más el vacunar. Las personas, las familias que de manera muy legítima tienen la preocupación por sus hijos, les vuelvo a decir con todo aprecio y respeto, no piensen en que las niñas y niños tienen el mismo riesgo que hemos visto y que nos ha marcado a todos con tristeza de las defunciones, las hospitalizaciones que ocurren en las personas adultas. Psicológicamente uno está pensando en lo terrible que ha sido la epidemia, uno voltea a ver a su hija o hijo y piensa que le va a pasar lo que ha pasado con esta epidemia, pero no, niñas y niños tienen un riesgo muy bajo, excepto por supuesto quienes tienen comorbilidades, y por eso llevamos ya meses vacunándoles con la vacuna contra el COVID. Ahora, por el otro lado, cualquier producto farmacéutico puede tener consecuencias. El riesgo también es muy bajo de que haya una complicación, afortunadamente, y si no, no se utilizaría la vacuna, si no fuera segura. Pero cuando uno ya piensa en el balance de riesgo versus beneficio, cuando hay un bajo beneficio, puede ser que pese más el riesgo. Algunas complicaciones, como puede ser la miocarditis, la inflamación del corazón, ocurren en probabilidad muy baja, pero si se compara con la probabilidad de que sea benéfico en una población con riesgo muy bajo, puede quedar empatado o incluso puede inclinar la balanza a decir, mejor no corro el riesgo porque el beneficio es muy bajo, aun cuando el peligro de daño también sea muy bajo, ¿no? Respecto a la pregunta, y para no dejarla suelta, aunque la hemos abordado muchas veces, con mucho gusto lo volvemos a explicar, no tenemos resistencia a que eventualmente, si la evidencia es convincente de que se necesita esa protección en niñas y niños, pudieran llegar a ser consideradas. Desde el principio lo planteamos en el documento, vean el documento del 8 de diciembre de 2020, está planteado desde el principio. Pero eso lo vamos analizando de manera dinámica. No perder de vista que hay muchas otras vacunas que existen y precisamente no se incorporan al esquema de vacunación por las distintas realidades. Pongo un ejemplo, la vacuna de varicela, la vacuna contra la varicela, o la vacuna contra la hepatitis A. Esa es otra. Pero hablemos de estas dos, de varicela y de hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad que si da en la niñez, la enorme mayoría de personas, estamos hablando de 99%, van a tener una enfermedad leve. Ciertamente les puede causar fiebre, malestar, fatiga, tardan unas semanas en recuperarse del todo, se sienten fatigados, los niños y niñas.
pero es una enfermedad leve. Si da en la edad adulta, puede dar una enfermedad grave, también en la minoría, pero puede ser grave. Sin embargo, cuando uno considera la perspectiva poblacional, colectiva, uno puede identificar que la utilidad de la vacuna es muy baja, porque la gran mayoría de las personas en México ya tienen anticuerpos contra hepatitis A después de los 15 años. La varicela lo mismo, la varicela exantemática es una enfermedad que si da en la infancia es una enfermedad leve, generalmente da entre los 8 y los 10 años de edad. Da fiebre, da ronchas, da vesículas, pápulas, deja algunas lesiones, pero es una enfermedad leve. Y pasados los 15 años, la enorme mayoría de las personas en el mundo, no solo en México, ya tenemos antecedente de varicela y tenemos anticuerpos contra varicela. Entonces, la vacuna igualmente no está incorporada en la gran mayoría de los esquemas de vacunación del mundo. Entonces, son ejemplos de vacunas que sí existen. Si uno lo piensa en forma individual, uno diría, yo quiero tener esa vacuna, pero uno tiene que pensar en la política pública general y el balance entre su utilidad, su riesgo y el beneficio general que puede dar. Gracias.